En prosecución de las pesquisas para desbaratar la red de narcotraficantes liderada por Jorge Teófilo González Sanabria alias Zamora, el pasado 8 de octubre las autoridades llegaron hasta el hangar Arrayán ubicado en Areguá. En el sitio fueron halladas varias aeronaves y un helicóptero comploteado perteneciente a la policía de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Pero lo que parecía otro procedimiento antidrogas más tomaría un rumbo hasta este momento insospechado. Entre los objetos recogidos de la aeronave con matrícula ZP-BMM, los intervinientes se toparon con un cuaderno de tapa amarilla cuyo contenido y las conclusiones que de él se desprenden nos introducen a conocer lo que, por lo que ahí se lee, sería la agenda financiera y estratégica de uno de los partidos políticos más importantes de nuestro país. La agenda del Frente Guazú y el plan del Grupo de Puebla en Paraguay. 8 de octubre del 2020, los fiscales redactan de puño y letra el acta de levantamiento de evidencias. En ella puede leerse el hallazgo de un cuaderno que de manera resaltada y separada destaca un número de teléfono con las iniciales FA. Más adelante regresaremos a ese número que ahí figura. En una página nombrada como Actividades para el 9 de julio del 2020, en los puntos 12 y 13 se citan dos actividades, las que podrían estar vinculadas de una u otra manera. En primer lugar, se destaca una reunión que debía realizarse el miércoles 15 de julio del 2020 a las 16:30 horas con el embajador ruso en Asunción. A continuación se lee Eduardo Valdés, insumos médicos. Se trataría del diputado kirchnerista cercano al presidente y a la vicepresidenta de Argentina. Aquí podemos ver a Eduardo Valdés en Argentina, acompañado entre otros por el senador Fernando Lugo, Cristina Fernández de Kirchner y por Alberto Grillón, luego de la reunión en la que se colocaron las bases de lo que hoy es conocido como el Grupo de Puebla, sustituto del Foro de San Paulo. La mención a Eduardo Valdés sobre insumos médicos parece confirmarse el 31 de julio porque la prensa informaba que la senadora Esperanza Martínez dijo que Fernando Lugo había gestionado la donación de tales insumos ante el gobierno de Argentina. Según una fuente consultada por este periodista, el diputado Eduardo Martínez gestionó una reunión entre Vladimir Putin y Alberto Fernández, la que en ese momento no pudo concretarse. Es decir, estamos hablando de una persona de altas conexiones. Pero avancemos en las páginas de la agenda. En una hoja donde aparece escrito Actividades para el 20 de julio del 2020, en el tercer y cuarto punto, hablan de Igor. Probablemente se refieren a Igor Varlamov, el número 2 de la Embajada de Rusia en Asunción, ya que mencionan a Lara Castro vinculando ese nombre a la reunión. Recordemos que hubo un canciller del gobierno de Lugo, Jorge Lara Castro, que fuera condecorado por el gobierno ruso de aquel entonces. Hasta aquí estamos leyendo anotaciones y puntos sueltos, algunos de los cuales podrían guardar relación entre sí. Pero esto empieza a cobrar sentido con lo que leeremos a continuación. La vacuna rusa. En los puntos 15 y 16 se nombra a los siguientes empresarios paraguayos: Óscar Vicente Scaboni y Gustavo Saba, el primero vinculado al rubro farmacéutico y el segundo a la importación, la industria, sector inmobiliario, entre otros. Luego se nombra a Aldo Harrison, cuya familia maneja empresas dedicadas al sector salud, farmacéuticas, cadenas de farmacia, seguros prepago, sanatorio, etc. En la agenda a este nombre le sigue la anotación Apoyo a vacunas rusas. Aquí debemos resaltar, a modo de resumen, las siguientes conclusiones. Miembros del Frente Guazú mantienen reuniones con agentes rusos en Paraguay con fines aparentemente comerciales. Es lo que puede suponerse por los nombres mencionados de conocidos empresarios vinculados al mundo farmacéutico y de la industria.
Sin embargo, en la agenda no solo se habla de la vacuna rusa, también se habla de política y de los planes que, por lo menos hasta el mes de julio, estaban en pleno desarrollo y con apoyo a nivel internacional. Golpe contra Marito. El cuaderno de tapa amarilla, según la fuente consultada por este periodista y que está imbuido de los detalles de la presente investigación, sería de procedencia mexicana, y en sus páginas estaban escritas lo que se relata a continuación. Conversar con Gleisi, tema conversatorio del 24 de julio con Lula. Gleisi Hoffmann es una de las más cercanas colaboradoras del expresidente de Brasil condenado por corrupción, Luiz Inácio Lula da Silva. Por sí solas, tales anotaciones no significan nada. Pero si tenemos en cuenta lo que se está anotando en otros puntos, dichos contactos podrían explicar que detrás existe una articulación internacional para lo que veremos a continuación. Parecen seguir una cronología. En este orden: 1. Gobierno de Unidad Nacional. Unas palabras que no logro entender en el papel. En el mismo punto sí logro comprender la frase educación en el marco cicatriz. 2. Se va Marito y el vice. Renuncia por demolición. 3. Nueva denuncia HC en Brasil. Por lo visto manejan información privilegiada que le informa al Frente Iguazú que ya había o que estaba por haber una nueva denuncia contra el expresidente Cartes. 4. Juicio político a los dos. 5. Golpe blando democrático. Repito, textualmente así están escritas en la agenda. Muchos otros puntos se consignan en este cuaderno encontrado en la narcoavioneta, como por ejemplo pagos a bancos y a otras entidades. En concreto, de lo escrito aquí, trasluce como telón de fondo un fluido contacto de personas del Frente Iguazú con referentes del Grupo de Puebla, en coincidencia con una serie de acciones que parecen responder a un plan que busca desestabilizar políticamente al gobierno o aprovecharse de su debilidad para empujar su caída. También en una parte del documento puede leerse alto costo para el Frente Iguazú, o en otra parte, patria querida no se acopla. A este periodista no deja de llamarle la atención la cronología. El gobierno de Unidad Nacional, luego juicio político y luego nueva denuncia contra HC en Brasil, como si tal hecho debería de producirse para provocar un hipotético escenario que desencadene la caída del actual gobierno. Números telefónicos. En la agenda aparecen los siguientes números telefónicos: 0983 439 449. El mismo pertenece a Drago Soljancic Mora, asesor parlamentario del Frente Iguazú, asignado al despacho del senador Jorge Querey. El 0981 434 063. Este número pertenece al abogado Julio Darío Cabral Bobadilla, quien también se desempeña como asesor parlamentario asignado al Frente Iguazú. Fue candidato número 2 a diputados por Central detrás de Luis Pacielo Lacasa, emparentado con Fernando Lugo. El número 021 201 104 figura a nombre de una mujer que no parece tener vínculo alguno con la política. ¿Te acordás? Al principio de este relato te dije que volveríamos al número anotado de manera separada en la agenda. Se trata del 0961 713 236. Pertenece a Fátima Rayo. El acceso de esta mujer a los más altos niveles del poder de la izquierda latinoamericana es asombroso. La vemos con Maduro, Diosdado Cabello y muchos otros. Como actividad profesional en la política, ingresó como funcionaria de la Municipalidad de Asunción en tiempos de Carlos Virisola. Cuando este fue al Ministerio del Interior, Fátima Rayo fue a ese ministerio. Por lo que se ve en sus redes sociales, es una fanática militante del chavismo y de movimientos de izquierda más radicalizados. Y volviendo a sus fotos y posteos, ensalzando a Diosdado Cabello, pasando porque figura en una agenda hallada en un narcoavión, cabe recordar que los jerarcas del gobierno de Maduro son frecuentemente vinculados como cabecillas del cartel de los soles, dedicado al narcotráfico internacional.
Actualización de último momento. En entrevista concedida a Mina Feliciangeli en Monumental AM este 14 de octubre del 2020, Alberto Grillón reconoce que la agenda a la que nos estamos refiriendo le pertenece. Esta agenda es tuya, este cuaderno. Sí. Exactamente. Yo resulta que viajamos con Miguel María en su avión, ¿verdad? Que tenía ahí en ese aeropuerto de Rayanes. Llevé el cuaderno, porque yo no ando con cuadernos, yo soy papelero. Muchas más cosas y más datos figuran en esta agenda. En la presente investigación fiscal, seguramente se irán conociendo más detalles y los investigadores irán respondiendo a las principales preguntas que surgen de todo esto. ¿Por qué la agenda, donde se detallan actividades y planes financieros y políticos que incluyen esfuerzos coordinados para hacerse de los beneficios de la vacuna rusa, aparecen en una avioneta y en un hangar utilizados aparentemente para el narcotráfico? ¿Por qué volar en aviones cuyas rutas no están declaradas debidamente, pudiendo hacerlo abiertamente de manera transparente y declarada? ¿Cómo es que saben o suponen que habrá o ya existe una nueva denuncia contra el expresidente Cartes en Brasil? ¿Cómo obtienen información privilegiada hasta ese punto del más alto nivel? Pretenden desencadenar el derribo y la caída ilegítima del actual gobierno. Por lo menos es lo que pudimos leer en la agenda del Frente Guazú, hallada en un narcoavión.